Cordial saludo para todos, quien les habla Carlos Andrés Ulloa Roballo. Hoy los queremos invitar al conversatorio sobre la relación entre la epistemología y la educación. Para esto nos encontramos reunidos con el docente Camilo Sarmiento Fautoque, con el código 152548, y el docente Jairo Andrés Garzón, con el código 152569. El propósito de este conversatorio es precisamente analizar y sintetizar la relación entre la epistemología y la educación para desarrollar el pensamiento crítico y comprender un poco más sobre las aportaciones en el campo educativo. A manera de introducción y luego de revisado los artículos de investigación propuestos por el doctor Gregorio Ramírez, de Paitán Aguirre y Andrade y Rivera, referente a la importancia de la filosofía de la educación en el siglo XXI y también a la epistemología en la educación con la mirada desde las apuestas y desafíos contemporáneos. Aquí vemos que hay una sinergia educativa entre epistemología y filosofía, componentes importantes para la transformación de los procesos académicos modernos. La integración precisamente efectiva de estos dos componentes permiten superar esos modelos tradicionales donde se procura el almacenamiento de conceptos e información masiva y se convierten en una alianza o un motor de reforma curricular como base para transformar ciudadanos en personas éticas bajo paradigmas de pensamiento un poco más complejos y liberación social. Tenemos dos componentes grandes e importantes. Uno son los pilares del pensamiento educativo y el otro es una mirada hacia la pedagogía transformadora. En el primer componente, los pilares del pensamiento educativo, podemos mencionar tres enfoques clave: la epistemología como validación y reforma curricular, la filosofía con el pensar en el para qué de la educación y el docente como facilitador intelectual. Por otro lado, en la pedagogía transformadora tenemos también tres ramas importantes. Una es el pensamiento complejo, propuesto por Edgar Morin, la pedagogía de la liberación, propuesto por Friedrich Dussel, y la convergencia inclusiva. Todos estos, como lo mencioné al inicio, bien importantes para lograr esa sinergia educativa o esa transformación que deja un poco atrás los modelos tradicionales. Ahora queremos abrir un espacio de discusión para relacionar filosofía, epistemología y educación. Reflexionaremos sobre su impacto en la práctica docente, el desarrollo del pensamiento crítico y los principales retos que enfrenta la educación y la construcción del conocimiento en la actualidad. A continuación compartiremos nuestras perspectivas. La epistemología en la educación permite comprender cómo se produce, valida, organiza y aplica el conocimiento educativo. Dentro de la función de la epistemología tenemos 5 momentos. Primero, conocer, preguntándonos qué consideramos saber. Segundo, validar mediante evidencias, métodos y criterios. Tercero, seleccionar críticamente los contenidos curriculares. Cuarto, enseñar a través de la mediación pedagógica. Y finalmente, transformar, buscando una educación con mayor calidad, equidad e inclusión. En este sentido, la epistemología conecta la teoría del conocimiento con la práctica, permitiéndonos reflexionar sobre qué enseñamos, cómo lo enseñamos y para qué lo hacemos. Muchas gracias, compañero Jairo, por su apreciación. Quisiera complementar su idea reconociendo cómo la epistemología en la educación nos permite preguntarnos no solo qué enseñamos, sino también cómo construimos y validamos ese conocimiento con nuestros estudiantes. Además de eso, nos invita a cuestionar críticamente qué saberes privilegiamos y cuáles de ellos estamos dejando fuera de los entornos de aprendizaje. Quisiera también hablarles un poco de la relación entre la filosofía y la educación. Voy a dividir esto en dos pilares. El primero, la acción educativa en sí, que la filosofía define como la búsqueda de la verdad y el sentido ético que fundamenta el proceso educativo que desarrollamos en las aulas. La educación también como derecho y construcción social,
Y ese segundo pilar muy importante para nosotros, que es el rol del docente, socialmente hablando. Es decir, el docente como experto intelectual, como profesional que reflexiona constantemente en su praxis. Y esa tarea importante que tenemos, que es la formación de ciudadanos integrales, es decir, individuos que son capaces de ser creativos, autónomos, críticos, para una sociedad sólida y evidentemente ética. Carlos, gracias por esta reflexión sobre la relación entre filosofía y educación. A partir de lo planteado podemos comprender que educar también implica cuestionar, reflexionar y construir conocimiento. Precisamente esto nos lleva a preguntarnos por el papel de la epistemología en los desafíos actuales de la educación. La epistemología funciona como un criterio de calidad para la educación, con implicaciones concretas en cuatro ámbitos. Primero, en la formación docente. Promueve la reflexión sobre qué enseñar, cómo hacerlo y con qué propósito, fortaleciendo al docente como intelectual crítico. Segundo, en el desarrollo educativo. Permite reconocer problemáticas como la inequidad, la brecha digital y las diferencias de contexto para generar intervenciones más pertinentes. Tercero, en la investigación educativa. Exige cuestionar los métodos, las evidencias y la validez del conocimiento, articulando rigor y relevancia. Finalmente, en el currículo y las políticas. Favorece decisiones inclusivas, interculturales e interdisciplinarias. Dentro de las habilidades que requiere el docente para promover el pensamiento crítico y autónomo en los estudiantes, destaca el docente reflexivo, intelectual y ético, como un referente de la manera de pensar y actuar. Para ello necesita 6 habilidades fundamentales: analizar y evaluar la información, sintetizar ideas para construir conclusiones, resolver problemas de manera pertinente, comprender los contextos y diferentes perspectivas, y dialogar promoviendo la argumentación y el intercambio de ideas. Estas habilidades no solo fortalecen la práctica pedagógica, sino que permiten al docente modelar el pensamiento crítico, enseñando a los estudiantes no únicamente qué pensar, sino también cómo analizar, argumentar, tomar decisiones y actuar responsablemente. Es importante presentar 5 estrategias para formar el pensamiento crítico, entendiendo al maestro como mediador de la reflexión y la construcción del conocimiento. El proceso comienza con problematizar, partiendo de situaciones reales o dilemas que generen preguntas. Luego argumentar, utilizando razones, evidencias y contratiempos. El tercer momento es dialogar, escuchando y contrastando diferentes posiciones. Después investigar, buscando información confiable y utilizando métodos adecuados. Finalmente, crear y decidir, pasando de la reflexión a la construcción de respuestas situadas y éticas. En conjunto, estas estrategias permiten que el estudiante no solo sea un receptor pasivo, sino un sujeto capaz de cuestionar, argumentar, investigar, dialogar y tomar decisiones fundamentadas. Con esta reflexión, doy paso a mi compañero Camilo, quien abordará los retos y desafíos de la epistemología para comprender cómo estos cuestionamientos impactan la educación contemporánea. Adelante, Camilo. Gracias, Jairo. En referencia a los retos y desafíos que enfrenta la epistemología en la actualidad, uno de los principales retos consiste en superar la idea que aprender significa simplemente acumular conocimientos. Durante mucho tiempo hemos asociado la calidad educativa con la cantidad de conocimientos que el estudiante puede recordar. Pero el verdadero conocimiento aparece cuando el estudiante puede comprender, cuestionar, relacionar y utilizar aquello que aprende. En mi práctica docente, esto significa que no debería preocuparme únicamente porque el estudiante conozca una ecuación, una teoría o un procedimiento, sino porque pueda explicar de dónde surge, cuándo utilizarlo y qué significado tiene dentro de una situación real. Otro reto es el dogma de la reflexión crítica. Aquí aparece uno de los grandes desafíos epistemológicos, el cual es superar la concepción del conocimiento como una verdad absoluta e incuestionable. Incluso el conocimiento científico está sujeto a revisión, contrastación y transformación. Esto tiene una consecuencia directa en nuestra práctica docente. No deberíamos formar estudiantes que simplemente acepten lo que dice un libro, un profesor o incluso una herramienta tecnológica.
Debemos formar estudiantes que pregunten cuál es la evidencia, cómo se llegó a la conclusión, qué limitaciones tiene, si existen otras explicaciones. Y pues es importante que en la actualidad se tenga en cuenta esto debido a la enorme cantidad de información que se posee. El currículo nunca es completamente neutral. Lo que decidimos enseñar, lo que dejamos fuera, la manera como evaluamos y la relación que establecemos con nuestros estudiantes también transmiten determinadas concepciones sobre el conocimiento y sobre la sociedad. Del estudiante receptor al estudiante protagonista. El problema no es que el docente tenga conocimientos, por supuesto que debe tenerlos. El problema aparece cuando el estudiante solamente ocupa el papel de receptor. En contraste, las metodologías activas buscan que el estudiante investigue, experimente, dialogue, resuelva problemas y construya conocimiento. Desde mi experiencia docente, esto significa pasar de preguntar únicamente cuál es la respuesta a preguntar también cómo llegaste a ella y por qué consideras que es válida. Otro reto es diseñar un currículo transdisciplinario. Si queremos transformar la educación, también tenemos que transformarla de manera en que diseñemos el currículo. Necesitamos revisar críticamente qué conocimientos estamos seleccionando, conectar diferentes disciplinas, permitir mayor flexibilidad y considerar la necesidad del contexto. En la educación en ingeniería esto resulta especialmente evidente y los problemas reales nos llegan diciendo este problema pertenece exclusivamente, ejemplo, a resistencia de materiales o termodinámica. Los problemas reales son interdisciplinarios, por eso debemos preparar al estudiante para integrar conocimientos y no solamente para aprobar asignaturas independientes. Para concluir, consideramos que los retos de la epistemología en la educación contemporánea puede resumirse en una necesidad fundamental: transformar nuestra relación con el conocimiento. Necesitamos superar la transformación mecánica y avanzar en una educación que permita cuestionar, investigar, argumentar y experimentar. También debemos reconocer que vivimos en una realidad compleja marcada por la tecnología, la inteligencia artificial, la abundancia de información, las desigualdades y los cambios. Por eso los estudiantes necesitan mucho más que conocimientos técnicos. Necesitan desarrollar pensamientos críticos, creatividad, autonomía y responsabilidad ética. Y también esto debe transformarnos a nosotros como docentes. Desde nuestro ejercicio profesional consideramos que ser docente implica estar dispuesto a cuestionar permanentemente nuestra propia práctica, que enseñamos, cómo enseñamos y para qué enseñamos. Esta es una frase que resume la mayor cantidad de la temática. La educación del futuro no será aquella que simplemente transmita más información, sino aquella que forme personas capaces de comprenderla, cuestionarla, transformarla y utilizarla responsablemente para transformar su realidad. En este sentido, la epistemología deja de ser solamente una reflexión sobre el conocimiento y se convierte en una herramienta para transformar nuestra práctica educativa.